Bien, queridos amigos que están en la sintonía de esta señal, permítanos expresarles nuestro saludo afectuoso, fraternal y ciudadano. Bienvenidos a este tercer Remanacui por la independencia del Perú, con el tema específico por los caminos de la identidad del Perú. Este tercer Remanacui responde a la misma motivación que impulsó este evento en su conjunto, el poder reflexionar así en grupo, con una perspectiva ciudadana, el significado de arribar a un nuevo bicentenario de la mal llamada proclamación de la independencia, o peor aún, de la independencia del Perú. Estamos reflexionando, pensando, somos realmente independientes, es un proceso inconcluso, un proceso por iniciarse. Sobre todo eso venimos conversando y dentro de ello hemos encontrado que es vital, indispensable, preguntarnos quiénes somos. ¿Quiénes somos los peruanos? ¿Cómo está este proceso identitario de construcción de la peruanidad? ¿Estamos ya logrando esa anhelada unidad nacional? ¿En base a qué rasgos identitarios podríamos pensar en que hay una identidad peruana, etcétera? Son preguntas varias, con muchas respuestas, que son necesarias que las compartamos, queridos amigos televidentes, y también a los amigos de los colectivos ciudadanos encargados de organizar este evento, particularmente y en principio Yachay, Universidad Libre del Cusco, el Foro Patrimonialista, ahora con la participación como expositores del Foro Cusco, de la Corporación Quipu, asimismo la participación de la sociedad independiente, digamos así, en este caso representada por un artista independiente, César Aguilar, más conocido como Chilico. Bien, dicho esto, entonces vamos a invitar a el doctor Oscar Liendo Seminario para que en representación de Foro Cusco pueda hacernos una introducción al tema señalado, vale decir, el Perú, los caminos de su identidad. Remanacui por la independencia del Perú. Precisamente en estos colectivos del Yachay y del Foro Patrimonialista hemos venido analizando y discutiendo este tema por largo tiempo y tenemos algo sistematizado que va a compartir con nosotros en este momento Oscar Liendo Seminario. Adelante, doctor Oscar Liendo Seminario, lo escuchamos. Gracias. Muy buenas tardes. Estamos aquí cumpliendo pues con este honroso encargo de transmitirles la experiencia que ha desarrollado el Foro Cusco discutiendo el tema de la identidad nacional. Como bien ha dicho Lucho Castro, este es un tema importante, un tema que motivó nuestra dedicación por muchas semanas a discutir la identidad nacional como foco central. Y voy a transmitirles a ustedes las ideas, los planteamientos y las propuestas que surgieron en esta larga discusión que surgió, y esto se los aclaro desde ahora, como la necesidad de buscar consensos, porque resultó y resulta definitivamente un tema bastante polémico, contradictorio, y avanzando en el consenso, avanzando en la complementariedad, en buscar ese chauping, ese punto intermedio de nuestras tradiciones más antiguas, logramos estos resultados que ahora se los transmito. El Perú, los caminos de su identidad nacional. Todo planteamiento nace de preguntas fundamentales. Las preguntas identitarias, aquellas que nos llevan a plantearnos
nuestra identidad como país, tienen tres dimensiones: el presente, el pasado, el futuro. En el presente nos preguntamos qué somos todos juntos los peruanos. En el pasado, ¿qué hemos sido? ¿Qué memoria o qué proyecto de país tenemos en común, al menos una mayoría significativa de peruanos? ¿De qué logro del pasado nos enorgullecemos? Y también de qué grandes errores debemos aprender. Y hacia el futuro, ¿qué gran logro futuro nos llenaría de orgullo colectivo? Y finalmente, ¿qué país queremos ser? A todo ello debe responder el tema de la identidad nacional. Yo decía que nosotros habíamos partido no de una abstracción ni de una curiosidad teórica, sino de una situación concreta. La crisis que actualmente vivimos no ha empezado con la pandemia. Teníamos ya una crisis caminando, una crisis larvada, a pesar de ciertos espejismos de crecimiento económico, etcétera, donde se distinguían hasta 4 fenómenos que lo discutimos profundamente. En primer lugar, el fenómeno de la captura del Estado por grupos fácticos que habían entronizado la corrupción y el tráfico de los bienes públicos. Un problema que luego estalló en una historia que todos conocemos y que aún persiste. La percepción también que persistía la exclusión social, expresada en la pobreza del campo, expresada en la informalidad de la población urbana, en déficit de salud, de educación, alimentación y protección. Una desprotección de buena parte de la población, ¿no? Y esto se ha confirmado con la pandemia, ¿no? Hemos comprobado qué tan deficientes precisamente son estos servicios. Otro gran problema de depredación ambiental, la contaminación de la minería, de la sobrepesca, el problema de los desechos urbanos, la deforestación, problema creciente, etc. Y por último, otro problema de aculturación, es decir, de olvido de nuestra cultura, de nuestras raíces, expresado en la destrucción de monumentos arqueológicos, la deformación del paisaje cultural de nuestras ciudades, la postergación de las artes y letras y la terrible banalización de los medios masivos. Es ante esta problemática que empezamos a trabajar y encontramos una sola respuesta, que todos estos problemas nacen de una ausencia de identidad, porque solo los que no reconocen a nuestro país como valor superior capturan el Estado para corromper, mantienen la exclusión social de compatriotas, depredan a la madre tierra y por último olvidan nuestra cultura, deformando o tratando de que prevalezca pues el interés comercial sobre el interés del país, de nuestra historia, nuestra cultura. O sea, todos estos problemas no serían si es que tuviésemos identidad. Y aquí está la primera conclusión que sistematizamos, ¿no? Que vivíamos una anomia social creciente. Anomia quiere decir falta de valores, falta de referentes, falta de reglas, ¿no? El vale todo, ¿no? Y la entidad es todo lo contrario. Aquí en estas 2 columnas vemos los resultados, ¿no? Cuando no existen referentes, valores superiores, valores que respeten al país, hay confrontación, hay prejuicios sociales, ¿no? No consideramos a nuestros prójimos compatriotas, hay individualismo y hay un irrespeto y depredación de todos los patrimonios, ¿no? Del público, con la corrupción, del cultural, destruyendo nuestra arqueología, deformando nuestro paisaje cultural, el natural, destruyendo paisajes, contaminando, y humano, siendo insensibles y aprobando o propiciando más pobreza o exclusión social. La identidad nacional nos da
independientemente de nuestra condición, ya sea y más allá de nuestra condición de clase, de etnia o de confesión religiosa, nos da cohesión, promueve la solidaridad, establece el respeto mutuo y por supuesto el respeto a todos y cada uno de los patrimonios. Por ello, nos afirmamos pues en la convicción que el problema central y de fondo en nuestro país sigue siendo un problema de identidad. Hablamos de los caminos de nuestra identidad son bastante antiguos, por eso tenemos que acudir a la historia para entender de dónde venimos y qué ideas, qué retos, qué desafíos hubo en el pasado y que nos llevan hacia considerar a la identidad nuestra como un fenómeno necesario, como un factor imprescindible en nuestra historia. Vamos a empezar, la identidad tiene que ver, estamos hablando de la identidad del Perú. Vamos a empezar por analizar el nombre del Perú. Todos conocemos la versión que se enseña en los textos escolares, que la denominación de Perú surge de las preguntas que hicieron los conquistadores cuando llegaron y la referencia que les dieron, ¿no? Otros dicen que fue la referencia de un cacique llamado Berú, ¿no?, el que generó el nombre. Yo quisiera hablarles en primer lugar de un libro muy importante que escribió el arquitecto Mario Osorio, donde se ve la evolución de un nombre que él considera milenario y que era Pirua, y que de Pirua fue deviniendo en Pirua, en Pirú y finalmente en Perú. Estoy hablando de un nombre milenario, no un nombre de que apareció a raíz de la conquista. Y la mejor prueba que esto es cierto y que tiene fundamento es ese mapa que ven ustedes a la derecha. Es una carta del Nuevo Mundo hecho en 1529, antes que los conquistadores pusieran pie en nuestra patria. Y ahí se ve claramente la costa oriental, perdón, ¿sí? Esta costa del Pacífico que todavía no estaba explorada, por eso se detiene aquí. Sí, la del Atlántico, que está ahí, pero se fijan ustedes que la denominación de esta tierra ya cita la palabra Perú. En 1529, una muestra que el nombre ya existía de antes. Y cuando se firma el contrato famoso de Panamá entre los socios de la conquista, ya hablan de Perú. Es un nombre antiguo. Ahora, analizando el nombre, trabajo que hace muy bien el arquitecto Mario Olazábal, él relaciona a las investigaciones de un cronista muy importante y poco conocido, que es Blas Valera, un mestizo de Chachapoyas, el primer jesuita, ¿no?, formado en el país, que tiene un recorrido realmente notable en su función sacerdotal por todo el país. Y él escribió que el nombre de Perú venía de Pirua, que viene de la voz quechua, Pirua, que es, entiendo, alacena, depósito, donde se guardan los alimentos. Y por eso él dijo y escribió que Perú era el país depósito de todas las cosas. E inclusive él trabajó en una crónica que luego transcribió Fernando de Montesinos sobre una dinastía extensa de los incas, que ya no hablaba de 14 incas, sino más de 80. Y ahí menciona que el primer inca se llamó Piruamán. Entonces, hay evidencias, pues, referencias, mejor dicho, que avalan esto, que es un nombre muy antiguo. Tomando el significado de país depósito de todas las cosas, país granero, alacena, ¿no?, despensa, surge un concepto muy importante que sí creo importante destacar en la construcción de nuestra identidad,
que realmente el Perú es un país que es despensa de todas las cosas, de todos los frutos. Dado su geografía y condiciones ecológicas, es realmente la reserva biogenética del planeta, en términos de geografías y climas, de especies vegetales, animales, y a eso se han sumado las gentes y culturas, porque el Perú también ha congregado no solo, además de su población nativa, a los occidentales que llegaron, sino población africana y población asiática. O sea, el Perú es realmente, le hace honor a este nombre. Y ojalá que este concepto de Perú reemplace al anterior, pero sí nos ayudaría mucho en entender el destino, el significado profundo de nuestro país. ¿Qué retos y qué desafíos tiene nuestro país y qué tiene que ver con la identidad? Primero, la diversidad geográfica, ¿no? Aquí tienen ustedes toda la diversidad geográfica del país, la costa, la sierra, la selva, el mar, etcétera, ¿no? Que se originan de un fenómeno muy interesante en el planeta, que es tener una alta cordillera en una zona de trópico. Eso posibilita la vida hasta los 5.000 metros, algo que no se da ni en el sur ni en el norte, donde después de los 2.000 metros difícil encontrar formas desarrolladas de vida. Pero esta diversidad geográfica está también integrada por las cuencas. Todo nuestro sistema hidrográfico determina cuencas y valles, más de 60, por ejemplo, que descienden de los Andes al Pacífico. Y luego todos los ríos que se originan en la zona de la sierra van a dar a la Amazonía, ¿sí? En el curso de todos y cada uno de estos ríos hay civilización, hay poblamiento, y nuestro país, que tiene aproximadamente 159 grandes cuencas, es un fruto de estas cuencas. Y cada cuenca plantea un reto de integración, porque ninguno de los habitantes de un lugar determinado puede sobrevivir con los productos que tiene localmente. Es así que tiene que intercambiar. O sea, el intercambio es una regla fundamental de nuestra civilización. Y eso se ve claramente en nuestra historia. Así, además de este intercambio, hay una diversidad étnica. La diversidad étnica es otra característica, además de la diversidad geográfica. En el horizonte temprano se pueden contar más de 250 etnias. Y eso lo tenemos pues desde las primeras, Caral, Lauricocha, Áspero, y otro ejemplo aquí en Cusco, ¿no? Donde antes de los incas teníamos a los Marcabayes, a los Quilques, a Yarmacas, al sur los Canas, los Chumbivilcas, etc. Es decir, una tremenda diversidad étnica, característica de nuestro país. Y en el horizonte intermedio empiezan algunos intentos por integrar esto, ¿no? Y surgen pues los reinos de Tiahuanaco, Chavín, Chimú y Huari, ¿no? Cuando los incas hacen el proyecto Pan Andino, que ya integra todo este conjunto, ya había pues un camino recorrido, ¿no? De lograr que esta diversidad étnica sea trascendida por medio de un proyecto integrador, o sea, una identidad que integre. Y así llegamos pues a la identidad pan-andina. No hablo de andina, porque a veces este concepto se restringe a la cordillera, sino pan-andina, involucrando las otras regiones. Este intercambio vertical, ¿no? Que se ve desde Caral, ¿no? En Caral, ¿no? 3.000 años antes de Cristo, en la zona del mercado de Caral se encuentran productos de la costa, no solo de la costa cercana, de la costa de Colombia también, de la sierra, y productos de la selva. Es decir, el intercambio ya existía en la época de Caral, a través, por supuesto, de la cuenca del río Supe, que trepa la cordillera y luego, a través de otras cuencas, se llega a la selva. Es la historia de los Chinchas, el famoso pueblo que hizo una tremenda flota de balsas que comerciaba todo el Pacífico. Ellos son probablemente los que trajeron la mayor parte de pututos que existen en Cusco. Los pututos, que es un símbolo
¿no? de nuestra población originaria, no se produce en la sierra, menos en la costa de nuestro país, sino mucho más al norte, en la costa de Colombia. Es un producto de intercambio. Sin embargo, que llegó hasta el último rincón de nuestras comunidades. Los chinchas eran pues un pueblo privilegiado en eso. Los collas tradicionales, vemos en las danzas, los collas comercian, ¿no? Productos entre el altiplano y los valles interandinos. Los guaris, que llegaron a ser pues un tremendo imperio de intercambios, ¿no? Si ustedes visitan Piquillacta, ven que la mayor parte de construcciones están dedicados a almacenes de productos de comercio, ¿no? Y por supuesto los incas, que ya logran en el Tahuantinsuyo integrar todo este sistema a través de sus caminos, sus colcas, ¿no? Y darle una dimensión panandina que incluyó no solo nuestro país, sino a Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Esta es una identidad que se forja en el Incario y que tiene dos elementos fundamentales, además del intercambio comercial, ¿no? Que respeta los cultos naturalistas, ¿no? Asume pues los cultos de todas y cada una de las etnias que se relacionaba pues a las montañas, a las pacarinas o lugares de origen, y sistematiza una cosmovisión, ¿no? Que está representada en el dibujo de Santa Cruz Pachacuti, que describe pues el altar mayor del Coricancha, ¿no? Donde se ve pues una cosmovisión totalmente telúrica, cuya parte, digamos, humana es como tal solo un elemento y está totalmente integrado, ¿no? A los elementos naturales, a los elementos cósmicos, etc. Entonces, todo esto pues construye una identidad panandina, que es la identidad que impulsa el Tahuantinsuyo. Sin embargo, esta identidad, perdón, aquí hay otros mecanismos de esa identidad que fue los pueblos mitimaes. Los incas expresamente trasladaron pueblos para sembrar la lengua y sembrar también la mezcla, el mestizaje entre etnias, ¿no? Por otro lado, también propiciaron los matrimonios entre élites, y es así pues que el Inca desposó mujeres de varios reinos, y así empezaron a salir pues gobernantes como Atahualpa, por ejemplo, ¿no? que tenía ascendencia quiteña, etc. Por último, el sistema de cheques, ahí tienen ustedes una foto cuyo centro es el Coricancha. Era un sistema que integraba geográficamente, casi una suerte de georreferenciación, los santuarios o huacas de todos los pueblos que se plegaban al Tahuantinsuyo, ¿no? Estas líneas se prolongaban hasta la costa y nacían del Cusco. Entonces, también dice la historia que en el Coricancha se guardaban a las huacas de los pueblos que se incorporaban al Tehuantinsuyo, ¿no? Una suerte de ecumenismo, ¿no? Un ecumenismo que integraba, ¿no? Todo esto fue parte muy importante, pues, de esa identidad panandina e interétnica que forjaron los incas. Sin embargo, y esto es bueno recordar, hay una pregunta de los grandes errores, que esta identidad se ve escindida, quebrantada con la guerra entre Huáscar y Atahualpa. No nos equivocamos en decir que muy diferente quizás hubiera sido la historia de la conquista si no hubiese habido esta guerra civil previa. Una guerra civil muy cruenta, una guerra civil que exterminó, ¿no?, a buena parte de la población. También es cierto, hubo una epidemia, ¿no? Pero toda esta desestructuración y rivalidad facilitó enormemente la conquista. Tal es así que la llegada de los conquistadores a muchos lugares, entre ellos el propio Cusco, fue para muchos la liberación de la opresión que habían establecido las tropas norteñas de Atahualpa. Entonces,
definitivamente pues tenemos una gran lección, una gran propuesta de integración panandina que se cae por la división, que se cae por la prevalencia pues de intereses personales o intereses regionales y no la del conjunto. Sin embargo, hubo resistencia, y ustedes conocen la historia de Felipe Tupac Amaru, el último de los incas de Vilcabamba, que 40 años después de la conquista recién es capturado y ejecutado en Cusco. Tienen ustedes la lámina de Guamán Poma que describe la decapitación de Tupac Amaru, ordenada por el virrey Toledo, y que originó el nacimiento, y ahí la importancia, de un mito, del mito del Incarri. El mito del Incarri nace de esta ejecución al ser decapitado el Inca. Surgió la esperanza expresada en un mito que algún día, ¿no? Que algún día este cuerpo decapitado iba a volverse a reconstruir, en el sentido que el Inca representaba pues el cuerpo social del Tahuantinsuyo. Un mito muy importante, que es un mito también panandino, porque no solo se ha detectado en los Andes del sur, en los Andes del norte, inclusive más al norte, en Ecuador. Es un mito, pues, importantísimo para la construcción de la identidad futura y una esperanza que quedó larvada en la mente de nuestros pueblos. ¿Qué pasa con el virreinato? El orden colonial que se instala en el virreinato establece una sociedad de castas, donde hay una república de españoles y una república de indios. Los españoles se irrogan todos los derechos y se dividen a su vez toman distancia de los criollos, reservándose todos los puestos administrativos, predomina el derecho hispánico y se les incluye en esta república a los afroperuanos esclavizados. La República de Indios conserva los privilegios de los caciques, mecanismos como cabildo. Vemos hasta ahora los alcaldes originarios, ¿no? Con sus varas, ¿no? Establece cajas de fondos para administración y además parroquias, ¿no? Parroquias de naturales, ¿no? Buena parte de las iglesias del Cusco fueron originalmente iglesias paranaturales. La catedral estaba reservada a los españoles. También establecía las obligaciones y el tributo. La población es reducida, ¿no? En pueblos para que cumplan con la mita, con los encargos y, como decía, con el tributo. Da ciertos derechos de acceso a la tierra, ¿no? De ahí datan los títulos coloniales que exhibían muchas comunidades en sus disputas con el gamonaldismo y viviendo. Y incluía a los mestizos que empiezan a aparecer. Bueno, este es el orden colonial que se establece pues plenamente en 1570 con el virreinato de Toledo. Sin embargo, ocurren otros fenómenos que van a contribuir a nuestra identidad porque empieza un mestizaje biológico. El mestizaje, a diferencia de otros territorios conquistados como en África, fue aquí abierto, no fue prohibido. Es decir, esta sociedad de castas empezó a resquebrajarse cuando empiezan a aparecer los mestizos, ¿no? Primero en las élites, ahí tienen ustedes el matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta, cuadro que está en la iglesia de la Compañía, pero empiezan también ya otros mestizajes entre tanto criollos, españoles, indígenas y afroperuanos, con la tremenda variedad digamos, cruces que hasta ahora nosotros seguimos comprobando. También surge en el campo de las ideas la idea de una patria multiétnica, y la muestra es Garcilaso. Garcilaso dedica su crónica a los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo reino del Perú, y los
trata de hermano, compatriota y paisano. Esta es una idea primigenia de una identidad nueva, que ya no habla solo como la pan-andino del ámbito originario, sino incluye, ¿no? Con el concepto de grande y riquísimo reino del Perú, a los mestizos y criollos. Y después Garcilaso reivindica su condición de mestizo, porque el mestizo empieza a ser segregado tanto por los españoles como por la población nativa, por la situación de provenir de ambos grupos y no tener una identidad. Él se proclama mestizo a boca llena y se honra con ello, ¿no? Esto sería pues un primer elemento fundamental donde el mestizaje es asumido en forma positiva y no lamentablemente como también es percibido como una condición vergonzante. También ocurren fenómenos de sincretismo espiritual. Blas Valera, el sacerdote mestizo jesuita, funda en el Cusco una cofradía Santo Nombre de Jesús, publicada luego en una crónica que recientemente apareció en el libro Exuli Méritos, donde ven ustedes claramente a la izquierda a la imagen de Jesús, en primer lugar lampiño, ¿no? Y en segundo lugar rodeado de simbología andina, en los 4 cuadrantes, ¿no? Inclusive la cruz termina en un símbolo escalonado en la parte superior. Esto muestra pues que ya había un intento de integrar nociones espirituales y como tal no solo eran sacerdotes los que pertenecían a esta cofradía, sino antiguos quipucamayos, antiguos amautas que aún sobrevivían del Incario. También en su libro Exuli Méritos publica una lámina muy interesante donde se ve un personaje que podríamos relacionar al Incari debajo de un arco iris, al que le rinden pleitesía tanto el Inca, que está aquí a la izquierda, como el rey de España. Es decir, se crea una figura que está por encima de ambas perspectivas, tanto hispánicas como originarias, y que le otorga pues un carácter espiritual, divino, trascendente. Y también en la colonia surgen cultos sincréticos, ¿no? Además de esta cofradía, los Cristos y las vírgenes que nuestros pueblos veneran y que son símbolos identitarios, surgen en la época colonial, ¿no? Donde ambas creencias encuentran pues en estas imágenes una suerte de conjunción, inculturación también se le llama, pero que no solo surgen en aquella época para los que la vivían, sino se proyecta hacia el futuro, ¿no? Esto lo tenemos nosotros, ¿no? Y es de hecho un símbolo identitario. Y por último, durante el virreinato, en su rebelión, Túpac Amaru II reasume el discurso pan-andino, pero dándole un carácter multiétnico. Habla de vivamos como hermanos congregados en un solo cuerpo. Ahí obviamente está citando al Incarno, que está representando al país por un cuerpo, ¿no? Y llama a cuidar y proteger a criollos nativos, ¿no? Textualmente dice criollos, mestizos, ambos e indios, y los denomina a todos compatriotas, como nacidos en estas tierras y de un mismo origen, ¿no? Es decir, pues en el virreinato surge de nuestro pueblo un nuevo concepto que yo llamaría que es el mismo concepto de Incari, solo que multiétnico, y Túpac Amaru lo hace como tal. La rebelión de los hermanos Angulo en Cusco vuelve a reproducir este esquema multiétnico, porque los hermanos Angulos, mestizos ellos, convocan a criollos, a caciques indígenas como Mateo Pumacahua y criollos como Mariano Melgar, ¿no?
que dicho sea de paso es poeta y creador, uno de los creadores del género del yarabí, que deviene del jarawi, ¿no? Es decir, pues congrega igual alrededor de una idea de una suerte de patria multiétnica a los diversos sectores que se oponían a la opresión española. Bueno, llegamos a la República y con la República nace la patria criolla. La madre patria, símbolo pues dilecto de la República Criolla, como ven ustedes, tiene todo el aspecto pues de una criolla, ¿no? Y esta república hace pervivir las castas, ¿no? Tienen una foto ahí que ejemplifica pues toda la dimensión de opresión del gamonalismo, ¿no? Como se decía, a lomo de indio se trasladaba a la gente. Y una serie de prejuicios que se proyectan hasta la actualidad, prejuicios raciales. Tienen ustedes ahí las imágenes de la televisión de cómo se denigra, ¿no?, abiertamente a nuestros descendientes originarios, ¿no?, a través de ese personaje femenino, y a los afroperuanos, ¿sí? Y también surge pues el concepto de considerar a lo criollo, lo caucásico, como el referente de la belleza, como el referente del éxito. Y ahí tienen ustedes un aviso comercial, ¿no?, donde si no supiéramos que es una firma local, parecería un comercial para población nórdica, ¿no? Pero no es así, porque se está utilizando el prejuicio criollo, ¿no?, de la, digamos, estética, de los valores, de la predominancia de esa etnia sobre las otras, ¿no? Esa es la patria criolla que, como les decía, hasta ahora tiene influencia. Pero también surge otro fenómeno que ya es más contemporáneo en la República, que parte de la población originaria empieza a aculturarse. Esto lo describió muy bien Arguedas en su famoso trabajo de la población urbana marginal de Chimbote, donde él hizo un análisis y vio cómo esta población perdía sus valores. Y ahí tienen ejemplos, ¿no? Tienen ustedes a la izquierda la famosa Dona Goya, originaria ella, ¿no? Quechua hablante, ¿no? Dueña de minas de oro en Madre de Dios y depredadora insigne, ¿no? La pregunta, ¿y qué pasó con Pachamama, con los valores, ¿no? Tienen ustedes esas pintas, ¿no? Aquí hay una pinta de un muro inca, ¿no?, de una juventud también igualmente que olvida su cultura, ¿no? Hace poco, ¿no?, ya se comprobó, se hizo otro atentado de este tipo, ¿no? Los grafiteros, ¿no? También hay una comercialización de la cultura, ¿no? Aquí ven ustedes al Inca y a la Coya haciendo de jaladores en un restaurante cusqueño, que no es de extranjeros, ¿ah? No es de extranjeros, es de propietarios locales, ¿no? Y ven ustedes hacia la derecha cómo se irrespetan nuestros monumentos. Arriba tienen ustedes una demolición nocturna. Por la noche se demuelen las casonas del Cusco. ¿Para qué? Para hacer negocio. Y abajo tienen esa construcción informal, que la pongo ahí porque es como si ante las pirámides hubiera una construcción de ese tipo. Esta es la entrada a Sacsayhuamán. Todos los visitantes del mundo antes de subir a Sacsayhuamán ven esa construcción. Hecha, por supuesto, con un criterio meramente comercial, pero sin ningún respeto a lo que representa Sacsayhuamán. Esto es el fenómeno, pues, de la aculturación, que además de los prejuicios de la élite, han avanzado en nuestro país. Sin embargo, también en la República surge un pensamiento integrador, y quiero destacar aquí el pensamiento de Uriel García, que abiertamente a principios del siglo XX, en pleno indigenismo, plantea que el mestizaje, que es la mezcla de factores biológicos, sociales y culturales, es el constructo espiritual, ético y cultural que se convertirá en la base de la identidad peruana. Él, el profesor Uriel García, sociólogo, lo cita en El Nuevo Indio.
su libro más conocido. También Arguedas. Arguedas asume el tema de nuestra identidad cuando al recibir el Premio Nacional de Cultura dice que él no es un aculturado. Obviamente era acusado de aculturado. Dice, soy un peruano que orgullosamente como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua, ¿no? Aquí Arguedas nos da pues un paradigma de integración que después lo proyecta en su famosa novela Todas las Sangres, una novela que fue muy cuestionada por muchos intelectuales de su tiempo, ¿no? Es histórica esa famosa reunión donde él salió tan desalentado, donde declaró, confieso que he vivido en vano, ¿no? Por plantear, pues, como lo plantea la novela, ¿no? Muy significativamente, ¿no? La alianza entre un gamonal de tierras y sus colonos frente a una minera. ¿Qué tal intuición? ¿Qué tal intuición la de Arguedas? En todo caso, ya Arguedas plantea, pues, en Todas las Sangres, otro gran paradigma para construir nuestra identidad. Llegamos a los tiempos contemporáneos donde solo subrayo que tenemos dos grandes temas que siguen pendientes. El tema intercultural, cómo se van a correlacionar las culturas entre sí. No estamos hablando aquí del derecho de cada cultura, de cada etnia a preservar su cultura, sino estamos hablando de la relación entre las culturas, ¿no? La diferencia entre el concepto de un país pluricultural que tiene muchas culturas, ¿no? Y un país intercultural, un país que integra las diferentes culturas. Un ejemplo de país pluricultural lo tienen ustedes en Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia es un país que decidió finalmente separar sus etnias, ¿no? Y de ahí surgieron 3 países y guerras cruentas, ¿no? Lo que todavía subsiste en otros países de África, ¿no? Como Ruanda, etc. Es decir, esto es pluriculturalidad. Yo creo que el reto, si queremos hablar de una entidad que integre, es la interculturalidad. Y el segundo tema es el simbiótico, el tema de hacer esta convivencia compatible con la vida, porque el medio ambiente, nuestras cuencas, nuestro mar, nuestras selvas, etcétera, están gravemente amenazados por un modelo de desarrollo que precisamente los ignora y que rompe esta integración natural que debiera haber con la madre tierra. Son dos temas que tendría que resolver la identidad nacional. Yo quiero proponer un esquema para darle actualidad al mito de Incavi que me parece pertinente para nuestra época. Tenemos que imaginar, si es que se está construyendo una identidad del siglo XXI, o sea, hablar de un Incavi del siglo XXI. Y como todo cuerpo social que tiene su cabeza, corazón, estómago, gónadas, extremidades, talones, etc., ¿no? Vamos a tratar de examinar si ese Incavi que empieza a construirse es viable o no y qué señales nos da en nuestro país de ello, ¿no? En Perú, en primer lugar, es más que nunca un país de todas las sangres. Esta es la encuesta étnica que se hizo a principios del año 2000, que luego ratificada por el Censo Nacional, donde se ve claramente pues, que seguimos siendo un país multiétnico. Hay un casi 60% de mestizaje, es decir, donde las etnias se han mezclado. Hay quechuas, hay aymaras, hay población criolla, hay indígenas amazónicos, población afrodescendiente y asiáticos en diversas proporciones, ¿no? José Matos Mar decía ya en el 2014 que hemos logrado constituir una sociedad nacional, ¿no? Un tremendo optimismo. Él ya veía que toda esta variedad, toda esta diversidad estaba empezando a integrarse. Es interesante ver a nivel, y hablando de las ideas y la cabeza, el reto que está significando esa identidad en ese nivel, porque estamos hablando de dos cosmovisiones, ¿no? La cosmovisión panandina que está presente y que ahora está reforzada ahí a la izquierda
por el pensamiento ecológico, ¿no? Moderno, el hombre y la mujer integrados en un medio equilibrado tanto con la naturaleza como el cosmos, y la concepción individualista, ¿no? De las proporciones áureas de Da Vinci, que refleja pues el individualismo que llegó con Occidente, ¿no? Ese es el reto. ¿Son incompatibles ambas matrices? Yo creo que es precisamente tarea de la identidad. Por otro lado, perviven las cosmogonías del antiguo Perú. Tenemos culto a Pachamama, tenemos culto a los sapos, cultos al agua, tenemos las fiestas de las cruces, cultos a huacas, tenemos agricultura tradicional, tenemos medicinas tradicionales, ¿no? Es decir, hay pervivencia de esa antigua identidad panandina que está presente y que le llaman Perú profundo, ¿no? Y que es una realidad. Por otro lado, ha aparecido un fenómeno sociológico que es relevante, el fenómeno de la defensa de los patrimonios. A diferencia de los fenómenos políticos que defienden intereses de clase o de etnia o de confesión, aquí se defiende patrimonio. Así se explica pues la lucha de los comuneros, de los ronderos de Cajamarca por preservar sus cuencas, ¿no? En Conga, en Bambamarca, etcétera, ¿no? La lucha por el patrimonio humano que se ha dado pues con diversas manifestaciones, tanto en los Andes como en la capital, sobre todo con el famoso movimiento de los pulpines, ¿no? Y ahora la generación del Bicentenario, ¿no? La lucha contra la corrupción, ¿no? Que es el reclamar pues el derecho que tenemos sobre el patrimonio público y la lucha por el patrimonio, la lucha contra el decreto ley que pretendía privatizar nuestro patrimonio arqueológico y la lucha que estamos haciendo aquí con los patrimonialistas, ¿no? Yo podría decir pues que el patrimonialismo es otra señal positiva, ¿no? En la construcción de nuestra identidad en la medida en que rescata, pues, basado precisamente en la identidad y no un interés particular, la necesidad de defender a nuestro país y sus gentes. Bueno, hay otros elementos también que han surgido en esta época, hablaríamos del estómago de Incarri, la cadena culinaria, ¿no? Ven ustedes hacia la izquierda la imagen de los cocineros, que no puede ser más multiétnica, ¿no? Todas las sangres. Y lo más interesante, la cadena productiva con la cual se alía la culinaria, con los pequeños productores, con los pescadores artesanales y con los mercados pequeños, ¿no? Aquí hay un círculo virtuoso donde identidad se mezcla con economía. Y es algo también que identifica a los peruanos. Yo creo que uno de los consensos que existe ahora en toda la población que nuestra culinaria es lo mejor. Y esto se sirve desde los mercados más humildes hasta los salones más encumbrados. Todos suscriben nuestra culinaria. De repente la integración, como decía alguien de la iniciativa esta de Mistura, ha empezado por el estómago, no sé. También decía Gabriel García que las expresiones artísticas del pasado, presente y futuro son esenciales para la consolidación de la identidad cusqueña, peruana e hispanoamericana, ¿no? La celebración de danzas, del Inti Raymi, las diversas expresiones de mezclas, ¿no? Aquí tenemos un baile en Chincha donde participa un violinista andino, ¿no? Aquí también, ¿no? Otra imagen de criollos y afroperuanos. Nuestra Chabuca Granda, tocando con un guitarrista de origen nativo y percusión afro, Alicia Maguiña bailando para las payas en el centro. Todos estos son elementos pues, de una conjunción que empieza a darse en el arte y que podríamos hablar que es parte del corazón de esa identidad. Y en la cabeza se da un debate intelectual. Aquí hay dos elementos, ¿no? Gonzalo Portocarrero, este es su último libro,
prácticamente su legado intelectual, escribe un libro que se llama La urgencia por decir nosotros, los intelectuales y la idea de nación en el Perú republicano. Y nos presenta la imagen ya no de la madre patria, sino de una muchachita joven, mestiza, ¿no? Que debe crecer y que es la futura madre patria, ¿no? Diferente a la patria, a la madre patria criolla, ¿no? Ya reconocida, ¿no? Esta es una niñita que la podemos reconocer en cualquier lado de nuestro país. Y aparecen también ya trabajos como el del documental de Roberto de la Puente, donde afronta directamente el problema de la discriminación racial, ¿no? Choleando, ¿no? Y ya no es un tema que se habla por detrás, a escondidas, es un tema que se habla abiertamente, ya hay denuncias, ya hay programas de la televisión que han sido bloqueados, ya es una discusión abierta, ¿no? El prejuicio este heredado de la sociedad de castas de la colonia. Es un avance. Pero viene el tema político, el cual estamos ahora en la plena vorágine, ¿no? Y yo solo quería recordar en el tema político que esta maduración de un proyecto político integrador tropieza con tres grandes objetivos, que muy bien lo definió Jorge Basadre en La promesa de la vida peruana, ¿no? Ellos decían que la vida peruana era una promesa y que esta promesa tenía grandes enemigos, los podridos, los congelados y los incendiados. Los podridos, que prostituyen palabras, conceptos, son los corruptos. Los congelados, que son los indiferentes, porque no miran a quienes no consideran sus iguales, ¿no? Y los incendiados, ¿no? Que quieren encender la pradera y se queman sin iluminar, agitan sin construir, ¿no? Yo diría que estas palabras de Jorge Basadre siguen plenamente vigentes porque advierte, toda la clave del futuro está ahí, que el Perú escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una gigantesca fogata. Gran dilema que debe resolver la generación actual. Yo solo quiero terminar con las palabras finales que hizo el Foro Cusco cuando terminó este proceso allá por el 2015, y estas decían, hablamos de caminos. Los caminos que he descrito en mucho partieron de aquí, del Cusco, hacia todo el resto de la zona panandina. Ahora los caminos, me parece, vuelven a confluir. Por ello la pertinencia de este texto. Cusco, tierra de eterna inspiración, que aún guarda enterradas la vara dorada de Ayarmanco y la testa del Incarno, cuyo cuerpo inmenso, diverso y generoso incluye a todas las gentes y yactas que conforman nuestro amado Perú. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Oscar. Bueno, ha sido una exposición muy ilustrativa, muy sintetizadora de todo lo que se ha ido trabajando en los colectivos como Foro Cusco y el Foro Patrimonialista. Ahora invitamos al ingeniero Julio Gutiérrez, en representación del Instituto Americano de Arte, pero además él también es el rector de Yache Universidad Libre. También va a tocar el tema de la identidad. Julio, te escuchamos, por favor. Gracias, Lucho. Un abrazo para todos. Mis más cálidas y sinceras felicitaciones a Oscar Liendo por la calidad de su exposición, el talento que le ha puesto en ella y todo lo que nos ha dado para reflexionar. Creo que es un corpus bastante grande, pero muy sintetizado y va a ser útil en nuestras conversaciones. Hemos visto allí cómo el Perú ha sufrido todo un proceso en su desarrollo hasta el estado en que se encuentra. No sé realmente si hemos hecho ya una sociedad
desarrollada, pero por lo menos sabemos que es una sociedad de muchas etnias. Es una sociedad con mucha pluralidad y eso ahora debe ser nuestro principal recurso, nuestra fuerza, nuestra energía. Hemos visto cómo desde una etapa en que a la llegada de los españoles se dividió la sociedad en una república de indios, una república sometida, ninguneada, destruida, y una república de españoles, de dueños, de colonizadores, esclavizadores. Y eso todavía no ha terminado. Por eso es que decíamos que en 200 años no hemos alcanzado ninguna libertad, que es la que se proclama en nuestro himno. La libertad está por alcanzarse, es una entelequia, está en el futuro. Alguna vez, ¿no?, dejaremos de cholearnos, alguna vez los peruanos tendremos las mismas oportunidades y haremos lo posible por vivir en un país ordenado, desarrollado, culto. Pero ahora estamos en una etapa, en un proceso de desarrollo crítico. Y Óscar ha buscado las raíces mismas. Y en esas raíces también ha encontrado a los hombres y mujeres que han puesto los valores, han puesto el norte, los objetivos. Esas palabras del Inca Garcilaso de la Vega hace ya tantos años, hablando a sus compatriotas y paisanos, mestizos, indios, negros, mulatos, etc. Hablaba de todas las sangres de Arguedas. Y ese proceso ha sufrido también metamorfosis. Aquí en el Cusco hemos visto cómo los tahuantinsuyanos no cejaron en sacudir las cadenas hispanas. Hemos visto en el proceso de estas charlas y conversaciones cómo tuvimos a Manco Inca, a Tupac Amaru, a los hermanos Angulo, realmente verdaderos libertadores, que entregaron su vida, su sangre, su riqueza, su familia toda, para sacudir el yugo hispano. Y también hemos visto, y esa es la parte crítica de la historia, cómo los criollos, detentores del poder, procuraban transar con el virrey La Serna una independencia incruenta. Lo conversaron, tuvieron encuentros, incluso cuando invitaron o llamaron a San Martín y alquilaron su ejército, porque pagamos como deuda externa. Y si no fue como deuda externa porque el Perú no pagó, hizo perro muerto, también hay que decirlo. Perdimos territorios. La presencia de Bolívar y de los colombianos. Leyendo las cartas de Bolívar uno se da cuenta que él respondía a un gobierno de Colombia. Él no era el general que había venido porque sí, él era un invitado. Él vino a cambio de deuda externa, por supuesto, de pago, a concluir una guerra que iba a continuar, si es que
seguía habiendo presencia de españoles en América. Vino a sacarlos de una vez por todas de América Latina. Ese fue el objetivo, pero fue a costo. Y dejó como herencia este país grandioso al que se había saqueado tanto a esa casta criolla, que en 200 años no ha hecho sino obsequiar nuestras riquezas, venderlas, traficarlas. Salieron del imperialismo español al inglés, del inglés al norteamericano. Y ahora sabemos que gran parte de todas las riquezas están yendo a China. Entonces, ¿cuándo este país va a gozar de lo suyo propio, de lo poco que le quedará y que vamos a dejar a las generaciones venideras? Ese es el problema de la identidad también. La identidad es algo que va cambiando con el tiempo. Y hemos visto, nos ha mostrado Oscar, cómo se destruye, cómo se acaba, cómo se banalizan las cosas. El Inca y la Coya de jaladores de un restaurante y cosas por el estilo. Entonces, cabe tomar conciencia de toda esta problemática. Y esa conciencia debía ser trasladada a los medios de difusión, a los medios educativos, a los colegios, las escuelas, las universidades, que también están banalizadas. Están banalizadas desde el momento en que no enseñan estas cosas, no le ayudan al ser humano a ser consciente de su realidad social, política, económica, sino simplemente expenden, dan conocimientos diferenciados por cajitas, por especialidades, pero no le dan un conocimiento total, holístico, para que pueda ser un ser reflexivo, un ser constructivo, alguien que pueda pensar no solamente en su bolsillo y en su estómago, sino en el futuro de su sociedad. Y eso se ha visto en esa imagen que muestra Oscar del Inca, cómo construir a ese Inca, devolverle la cabeza, devolverle el cuerpo, los pies, las manos, devolverle la conciencia, devolverle su afán de libertad, de creación, de construcción de una patria diferente, de un mundo diferente. Y esa es la tarea que tenemos en Yacha. Por eso agradezco a Oscar por aclarar todo esto con mucho más sabiduría, con mucho más elementos de juicio, ¿no? Y con el auxilio de las fotografías y todo lo que nos ha mostrado. Es cierto, la sociedad occidental es individualista, ¿no? Desde el principio. Dios le da al hombre, por ser su hijo único, le da la posibilidad de hacer y deshacer del planeta. En la sociedad andina es todo lo contrario. El hombre se adapta humildemente a las condiciones que le pone la naturaleza y la construye, la arregla, la embellece. Son dos paradigmas distintos. Y ahora, estas condiciones, esta pandemia, este empobrecimiento del mundo, va a traer consigo un cambio vital. Allí es importante que nosotros aportemos con nuestra identidad,
con lo que tenemos guardado, con lo que hemos escuchado de Oscar, de don Gilberto, esa filosofía del aire, de la hermandad. Todo esto va a servir ahora. El sistema que un papa llamó capitalismo salvaje está en decadencia. Y precisamente de aquí va a salir bastante decaído. ¿Y cuál va a ser el recambio? Estos pensamientos, esta idea que ha ido en siglos labrándose, desarrollando, y que en algún momento va a ser una tabla de salvación para esta humanidad y para este sistema suicida, que lo único que nos ofrece es la autodestrucción del propio ser humano. Creo que todo eso, aunado al aporte del discurso que nos ha obsequiado ahora Oscar, va a ser muy importante. Y sobre todo compartir con la juventud, con los niños, ¿no? Ojalá que un artista como Chilico pueda traducir estas cosas al lenguaje de la caricatura, del cómic, para llegar a las juventudes, porque ese es uno de los problemas, ¿no? Las élites siempre pueden estar pensando muy adelante, incluso comprendiendo la misma realidad, analizándola, pero eso no llega al pueblo, a las bases, a la gente común y corriente. Y es nuestro deber, pues, llegar. Por eso es que Yachay tiene ese deber, llevar el conocimiento libremente a todas las personas. Y este conocimiento a través de Kipu, a través de las grabaciones que se están haciendo de estas conversaciones, van a quedar perennes, pero tienen que ser usados. Es como si estuviéramos dando alimento, y ese alimento, si no se distribuye, va a quedar en el pasado. Debe ser un alimento que transforme, que ayude a la gente a reinventarse, transformarse, ser proactiva, creadora, constructora. Gracias. Eso es lo que quería decir. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Julio. Amigos televidentes que están siguiendo esta señal, estamos de esta manera desarrollando este tercer Rimanacui por la independencia del el día de hoy con el tema específico Perú por los caminos de su identidad nacional. Luego de los aportes y comentarios que nos ha dado Julio Gutiérrez a la exposición inicial de Oscar Liendo, continúa en este panel de exposiciones y aportando su propia visión o en todo caso compartiendo, reforzando lo ya expresado. Invitamos a Pavel Ugarte, joven poeta cusqueño, gestor cultural y que ahora actúa en representación de la Corporación Educativa Kipu. Pavel, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Agradecerle a usted y a todos los que nos acompañan en esta oportunidad para poder hablar de algo que puede parecer abstracto, pero sin embargo es lo más sensible y tal vez lo más materializable de esa propuesta que llamamos Perú, de ese espíritu que llamamos Perú. Yo me he sentido bastante tocado por la brillante síntesis del doctor Oscar Liendo. Ha sido, creo que, una disertación que nos permite ubicarnos en esta digamos, en esta temática que para los peruanos no es solamente un discurso, no es una propuesta, no es una palabra, es tal vez la causa misma de sus grandes problemas. Esa búsqueda de unidad como nación
que hemos nosotros ido percibiendo, ¿no? De manera grave, más aún en las grandes crisis que hemos tenido en los últimos años, en los grandes momentos históricos también, donde siempre hemos reclamado una identidad política y cultural. Y ante ese reclamo yo me encuentro como muchos digamos, de jóvenes también en este momento sentimos que no es una sola identidad la que tenemos nosotros, sino son diversidades, ¿no? Tal vez ha sido muy difícil desde la cultura occidental entender, ¿no? Estas palabras que nos hacen asumirnos en un espíritu propio de cómo nos vemos frente al otro, cómo nos reconocemos en comunidad, cómo nos reconocemos alrededor no solamente de nuestras expresiones culturales o alrededor de nuestras preocupaciones también, o en el medio ecológico en el cual nos desarrollamos, sino cómo nos reconocemos hacia el futuro, qué buscamos. Y eso es, creo, tal vez lo más interesante del término identidad. Y yo creo que en los últimos años se han ido hablando no solamente de una identidad, sino de identidades, ¿no? Primero decir que las identidades de las cuales provenimos en este país son no solamente cuantiosas, sino también valiosas. ¿Qué es la cultura inca sino la síntesis de milenarias culturas andinas? ¿Qué somos nosotros sino a su vez la síntesis también de grupos humanos que se dieron cita en este espacio que consideramos el Cusco, ¿no? Que tiene un asentamiento humano de más de 3.000 años, según la última datación que ha hecho Brian Bauer para Cusco Antiguo, en la segunda edición que se publicó en el 2019, si mal no recuerdo. Y me sigo pensando, ¿qué somos, no? Y cuando yo me veo a mí mismo en un espejo, yo reconozco mi rostro quechua, mi rostro amazónico, reconozco que por mi sangre corre sangre andina, amazónica, que justamente es parte de ese bello momento que ha también retratado el doctor Oscar Liendo al hablar de la Confederación Panandina. Entonces nosotros en la búsqueda de esa identidad cultural, política, nos vamos encontrando también a nosotros mismos, a la persona, y creo que es ahí donde batallamos diariamente, donde creo que todas las distintas actividades que venimos realizando, donde todo el trabajo que venimos desplegando requiere de un eco, ¿no? Y ese eco lo van a venir digamos, a proponer las futuras generaciones que sientan que ya hay una identidad, o que sientan que hay diversas identidades donde ellos también se sienten representados. Yo puedo ser andino, pero eso no me hace en este momento un hombre ajeno a la cultura, digamos, hegemónica o a la tecnología, no me hace ajeno tampoco a las preocupaciones económicas del mundo, no me hace ajeno también a las preocupaciones ecológicas del mundo. Entonces yo creo que la identidad ahora en el siglo XXI debe entenderse con pluralidad, así como hemos tratado de entender este país. La semana pasada tuvimos una brillante disertación también en el segundo Rimanacuy, donde justamente veíamos esto, ¿no? La construcción de un país como la de Bolivia, como el de Bolivia, en base a sus diversidades, en base a esa pluriculturalidad que ha sido el otro capital humano que le ha permitido estar en la condición en la cual se encuentra ahora. Una ciudadanía interesada, una ciudadanía, hay que decirlo, empoderada, y eso solo es producto de la identidad, el orgullo y la reflexión. No quisiera yo dejar pasar esta oportunidad para hablar también de otras identidades que son importantes y que muchas veces son las minorías identitarias. Estamos viendo todo este contexto electoral, ¿no? Yo, como muchos de ustedes, somos de aquellos que creen que las elecciones no van a cambiar este país, sino por el contrario, una poderosa inteligencia y sensibilidad colectiva. Y para esa poderosa inteligencia y sensibilidad colectiva necesitamos una identidad y el respeto de nuestras identidades, donde, por ejemplo, las comunidades campesinas son totalmente invisibilizadas. Yo no he visto que ningún candidato transmita las preocupaciones de las comunidades andinas, campesinas o también las comunidades amazónicas. No existen para el país. Y nosotros reclamamos la identidad. Y este Perú se reclama, ¿no? Diverso, multiétnico, muchos membretes. Pero en la praxis y en la práctica, ¿dónde están esas voces de la diversidad? Eso es preocupante. Y si queremos irnos desde nuestras comunidades, queremos irnos también de nuestros pueblos amazónicos hacia las grandes ciudades, hay otros problemas de identidad. Ahí están las identidades sexuales también, que yo creo que también deben ser motivo de preocupación, porque nadie lo menciona. Y acá la primera lucha es por los derechos humanos, la garantía de la identidad también, el respeto a esa identidad. Y creo que el momento en el cual este país comience a visibilizarse como un todo integrado de
identidades, como esa pluricultural no asumida desde el discurso, sino también desde el respeto, desde políticas que no solamente propongan una convivencia ciudadana mucho más, hay que decirlo, una reconstituida. El Perú es un país altamente fragmentado, pero también con grandes posibilidades alrededor de esa diversidad, y creo que ese es el camino que estamos buscando todos, ¿no? Reconocer que justamente en los pequeños colectivos que reclaman también sus derechos, en las minorías, en los grupos LGTB, que nosotros hemos apoyado también en otros momentos, y que creo que más adelante este foro y este espacio que tiene esa amplitud de pensamiento también debe darles una posibilidad de voz, de tribuna, para que también escuchemos las propuestas de nuestros colectivos. Creo que es importante escuchar a las identidades también del Ande, a las identidades de la Amazonía que nadie más escucha, y creo, por último, para concluir mi breve participación, que esta primera conferencia sería el motivo también, junto con las otras actividades que se viene realizando desde la Universidad Libre Yacha y el Foro Patrimonialista, motivo también de generar un documento. ¿Qué les llevamos a nuestros jóvenes? ¿Con qué información nosotros entablamos un diálogo o pretendemos entablar un diálogo? Hemos abordado el tema de la identidad más allá del discurso, hemos entablado el tema de la identidad más allá de la academia. Creo que es ahí donde nosotros vamos a tener un arduo trabajo, y creo que el hecho de poner sobre el tapete esta gran preocupación, más aún en el bicentenario de la independencia peruana, hará que nosotros encontremos ese cauce que estamos requiriendo de voluntades, de esfuerzo, de genio creativo también colectivo, para poder asumir esa diversidad identitaria peruana que viven todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Pavel. Seguimos, amigos televidentes, con este tercer Rimanacui sobre el tema el Perú por los caminos de su identidad nacional. Evidentemente, si no sabemos quiénes somos, menos podríamos pretender quiénes queremos ser. Y como lo ha señalado Pavel, en el Perú somos varias identidades en plena interrelación. Lo malo es que el sistema nos quiere obligar a reconocernos bajo un determinado esquema, bajo una determinada manera de ser, a la que llaman peruanidad o llaman unidad nacional, desconociendo las otras realidades que han sido señaladas. Es importante, imprescindible que nuestra ciudadanía tenga plena conciencia de la importancia de saber quiénes somos, cómo somos, y de saber qué queremos ser, hacia dónde nos estamos encaminando. Si no tenemos esa convicción, obviamente vamos a caer en cualquier confusión mucho más agrandada y agitada en un tiempo electoral que, como se ha mencionado, es ignorada por la mal llamada clase política. Bien, para concluir el panel de comentarios y exposiciones, invitamos a un representante de la sociedad civil, a un artista independiente y que es muy conocido en nuestro medio por su gran labor, por su talento, y que definitivamente él sí tiene una identidad propia en el arte que cultiva y que comparte, ¿no? Y creo que nos sentimos muchos representados, nos reconocemos con esa identidad. César Aguilar, más conocido como Chillico. Bienvenido, César, adelante. Muy buenas noches, don Lucho. Buenas noches con todos los hermanos, hermanas presentes en la sala. Bueno, estoy teniendo unos problemitas de internet, pero ojalá que me estén escuchando. ¿Me escuchan, no? Sí, te estamos escuchando bien y te vemos bien también. Ya, sí, de rato en rato se cae la señal, ojalá que no se caiga, seré un poco rápido. A ver, es interesante felicitar, es interesante estos espacios para poder reflexionar, pensar y tener una lectura crítica sobre el proceso histórico y la identidad en este proceso histórico, ¿no? Considero que la identidad es un juego de poder político que construye, quienes construyen, ¿no es cierto?, este concepto de identidad. Quienes construyen el concepto de identidad son pues los ganadores, aquellos que han vencido, los que han triunfado, y ellos son los que construyen, ¿no? Por eso es de que se nos ha dicho que hay una identidad nacional, o se habla de una identidad nacional, cuando en el Perú
somos un Perú heterogéneo, ¿no? De varias culturas, ¿no? Quechuas, amazónicas, afroperuanas, aymaras, etcétera, ¿no? Pero sin embargo se nos hace creer de que tenemos una identidad con una sola visión hegemónica, ¿no? Con una sola religión, un solo idioma, el castellano, una sola religión, la católica, una sola cultura, ¿no? Un solo arte también, ¿no? Lo nacional, ¿no? Entonces, es un concepto de identidad nacional que quiere homogeneizar, ¿no? Y que se basa fundamentalmente en la obra del indio del pasado, ese indio maravilloso, ¿no? Que construyó Machu Picchu, Sacsayhuamán, Choqquirao, etc. Pero es el indio muerto, el indio maravilloso, porque el indio actual que resiste, vive, es el indio que significa una rémora, es el indio que representa el atraso, ¿no? Es el indio que tiene el pensamiento abstracto, como alguna vez lo han calificado, y que en la realidad defiende pues sus tierras enfrentándose a las empresas privadas. Ahí están los indios defendiendo a la ecología, viviendo en la Amazonía, por ejemplo, en los pulmones del Perú y del mundo, ¿no? Es el indio que aquí nomás está defendiendo a las bambas, ¿no? O sea, está defendiendo sus tierras, enfrentando a la policía, enfrentando a la empresa misma, ¿no? En Cajamarca, en Chumbivilcas, etc. Entonces, eso como introducción, ¿no? Porque ya dijimos, hay una diversidad de identidades, porque cada cultura expresa su identidad. Entonces, yo quería un poco hablar sobre lo que es la identidad cultural y artística del Cusco, ¿no? De cómo, por ejemplo, el indigenismo se ha desarrollado desde los grupos de poder intelectual, artístico, ¿no? O sea, se ha trabajado a nivel político, a nivel cultural, a nivel artístico, pero desde los grupos de poder a nombre del indio, ¿no? Claro que ha sido una corriente interesante bajo la influencia del istmo europeo, pero que se ha generado acá, ¿no? Y interesante, ¿no? No deja de ser interesante. En los 50 aparecen grupos de intelectuales, ¿no? Artistas, y generan toda una corriente de identidad regional, ¿no? Incluso nacional, porque a partir del indigenismo ya se empieza a consolidar esa posición, ¿no? De la identidad incluso cusqueña, ¿no? Se crea, por ejemplo, el himno al Cusco, se crea el Inti Raymi, aparecen los 4 grandes de la música cusqueña, el drama Ollantay, aparece el Centro Josco de Arte Nativo, fomentando, promoviendo las danzas, ¿no? Pero del 50 a esta parte, a nuestra época, porque considero de que cada época, cada generación tiene su contribución a lo que es la identidad cultural, ¿no? Entonces, la pregunta es, del 50 a esta parte, como que hay un periodo de oscurantismo, ¿no? Excepto la gestión del doctor Estrada desde el municipio, que a nivel urbano del Cusco se ha generado un acercamiento a la cultura y el éxito, ¿no es cierto?, del doctor Estrada por trabajar a partir de la cultura, ¿no? De difundir el quechua, los monumentos, ¿no? Pachacuteja, etcétera, los símbolos que ha venido trabajando, ¿no? La edición de libros, el hecho de haber llamado, por ejemplo, a todos los intelectuales para trabajar este tema de la cultura, que es importante, ¿no? A nivel político, ¿no? Entonces, con excepción del doctor Estrada y con excepción también a nivel nacional de Velasco, que ha hecho estos grandes encuentros del INCARRI, que ha movilizado a los campesinos, que ha tratado, ¿no?, de hacer ver esas nacionalidades o culturas diversas que hay en el Perú, incluso ha generado choques, ¿no? Cuando recordamos, por ejemplo, esta gran experiencia de cuando ganó un concurso nacional de artes plásticas un campesino artesano de Ayacucho, ¿no? López Antay,
y Fernando Cislo tiró el grito al cielo, ¿no? Estos hechos son interesantes, ¿no? Son interesantes. Pero después, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, yo me pregunto, los artistas, los intelectuales de nuestra época, ¿qué estamos haciendo para aportar a la identidad, para expresar la identidad? ¿Cuáles son o quiénes son los referentes, ¿no? de nuestra época para afirmar que tales son, ¿no? Como en los años 20, ¿no? Mariano Fuentes Lira en la plástica, en la música, ¿no? Los cuatro grandes. Esto hablando a nivel urbano, porque a nivel campesino, a nivel rural, hay una diversidad de identidades que nadie le da bola, o desde el Estado o desde el gobierno se invisibiliza, pero en realidad ellos son los creadores, los ricos creadores de cultura y arte, y en las ciudades solo reproducimos o copiamos, ¿no? Un claro ejemplo es, por ejemplo, en el mes jubilar del Cusco, la diversidad de danzas que se copian, ¿no es cierto?, de la creación de los campesinos y lo traemos acá. Y hay algunos personajes todavía que recrean eso, ¿no? Acá. Bueno, ese es... Bueno, después tendríamos que hablar fundamentalmente de lo que es la presencia del turismo en el Cusco, ¿no? La presencia del turismo en el Cusco, habría que preguntarse si le hace bien a la cultura cusqueña o le hace daño a la cultura cusqueña. Yo particularmente tengo una experiencia de haber trabajado un promedio de 25 años con una galería de arte comercial. Soy egresado de un centro académico en arte y puedo desde mi experiencia misma decir que el turismo en cuestión de arte hace mucho daño, ¿no? Ha anquilosado la creatividad del arte en el Cusco. El turismo también reproduce, recrea esa visión, ¿no?, de la derecha, ¿no?, de que la obra del indio muerto, del pasado, es maravilloso, y que en la actualidad no hay nada. Entonces el pintor tiene que pintar Machu Picchu, Sacsayhuamán, tiene que pintar casitas, cholitos, llamitas. En eso se ha quedado la pintura en el Cusco, fundamentalmente, ¿no? Y en la música, por ejemplo. Yo vengo de Abancay, aproximadamente del año 83, y la música, la creatividad de la música a nivel urbano también ha quedado anquilosado. Más o menos desde el 85 hasta ahora siguen copiando a los Jarcas. Obviamente los Jarcas es un grupo musical maravilloso que ha conquistado el mundo, pero acá se copia eso, ¿no? Y se desprecia las expresiones originales, no originales, sino las expresiones musicales, por ejemplo, de los campesinos, ¿no? Por ejemplo, Condemaite Acomayo, que es la representación emblemática de la música cusqueña, o sea, no está al servicio del turismo, para poner un ejemplo, ¿no? O Verónica Hompi en la actualidad no está al servicio del turismo, o no ha estado, o los bohemios del Cusco, ¿no? Entonces, este es un ejemplo para darnos cuenta de cómo el turismo está haciendo daño, ¿no? Bueno, sabemos que el turismo trae plata, pero trae plata para beneficio de las grandes empresas y no está generando el desarrollo. Porque aquí nomás, a 10, 15 minutos del Cusco, en el distrito de Coroy, por ejemplo, no tenemos agua potable. Machu Picchu, que es el centro arqueológico más importante incluso del Perú, ¿no?, que genera ingentes cantidades de dinero, ¿no es cierto?, para el Estado y para las empresas privadas, pero fijémonos a la comunidad de Machu Picchu, los comuneros no tienen agua potable. Entonces, esas son las paradojas y las ironías, ¿no?, que nos trae el turismo. Y en arte nos ha anquilosado, nos hemos quedado en los años 80, ¿no? Yo considero que el arte es una expresión que expresión de sensibilidad, ¿no?, que testimonia los procesos sociales, políticos de un pueblo, ¿no?
quiero hacer una comparación, por ejemplo, mientras en Cusco seguimos pintando hace 20, 30 años o 40 años, cholitos, piedritas, llanitas, etcétera. Por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? El arte y la mal llamada artesanía venían reflejando a través de estas expresiones los procesos y los fenómenos de la violencia política que hemos vivido. Podemos ver en los altares, en los tejidos, o en Huancayo, ¿no? En los mates burilados, a manera de secuencia y de historieta, ¿no? Entonces, tenemos instituciones académicas como Bellas Artes, ahora universidad, escuelas de música, donde también pues parecen más una sucursal de las escuelas europeas o norteamericanas, ¿no? Porque esa es pues la educación que nos han metido, ¿no? Que se ha implantado. Entonces se repite eso, incluido las bienales, los concursos, para tener una visión general. Yo me preguntaría si estos concursos y bienales promueven o hasta qué punto tienen relación de aportar a lo que es la identidad cusqueña, regional o peruana, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estaba coleccionando unos catálogos. ¿Quiénes convocan a estos concursos? Son las empresas mineras, son las empresas transnacionales, ¿no? Y los ganadores son aquellos artistas que tienen que complacer en su temática, por ejemplo, a Cerro Verde, ¿no? Y hacen con láminas de cobre sus trabajos, y esos son los trabajos ganadores. Porque si uno va a trabajar y concursar bajo una temática que tiene que ver con la identidad cultural, digamos, cusqueña, digamos, amazónica del Cusco, porque Cusco tiene su parte amazónica, en absoluto pues va a ser considerado. Además, está bajo el enfoque eurocéntrico, ¿no? Y norteamericano del arte, ¿no? Que se trabaja, bueno, en Europa y Estados Unidos está manoseado esto para hacer jugar a millones y millones de dinero, y el arte pues prácticamente ha significado una propuesta no tan interesante, ¿no? Que ha querido incluso reemplazar a lo que es el arte del trabajo, del oficio del artista, ¿no? De generar belleza y también de generar expresión de sentimiento de un pueblo, ¿no? Entonces, tampoco hay en las universidades investigación, ¿no? Sobre estos temas para generar estos debates y tener que hacer nuevas propuestas, ¿no? Para dejar como un testimonio de nuestro paso como generación. Al Estado no le interesa politizar el arte, ¿no? Ese es un hecho clarísimo, ¿no? Entonces, algunas preguntas que yo me he hecho, ¿no? ¿Cuál sería el aporte de nuestra generación, ¿no? Que aporte o que contribuya a la formación o la construcción de una identidad cultural, en este caso artística, cultural, de nuestra época. El turismo hemos visto que limita la creación. Entonces hay un reto, ¿no? De cómo debemos replantear el modelo de gestión del turismo. Acá tenemos una tarea grande, ¿no? De construir nuevos conceptos de políticas culturales. Entonces, ¿cómo le damos sentido político para construir un discurso y convertir en políticas públicas? Sabemos que en el municipio, ni en el gobierno regional, ni en el Ministerio de Cultura, ni a nivel nacional, no tenemos políticas culturales. No lo tenemos. Y Cusco tiene sendos títulos, y uno de los títulos que ostenta es Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Ya? Entonces, aquí hay que ver también quién es el sujeto político para ver este asunto de la identidad cultural, ¿no? En el indigenismo hemos visto que era el indio. Ahora los hijos de los indios estamos en las ciudades, hemos tenido algunos estudios, estamos viendo estos procesos
esas son las incoherencias, ¿no? ¿Cómo hacer para que el Estado visibilice las expresiones marginales de los andinos, de los amazónicos, de los afroperuanos, ¿no? Para que los valore y ponga en condiciones equitativas de poder? Ya se está hablando de una refundación del Estado, de la República, perdón, y acá se tiene que hablar, ya Oscar lo ha planteado, ¿no? Desde su forma de ver, no sé si construir un Estado pluricultural, un Estado intercultural, ¿no? Esas cosas hay que estar discutiendo, ¿no? De cómo hacer de que los sectores marginados durante estos 200 años, no solamente 200 años, ¿no? Durante toda la época republicana, durante toda la época colonial, ¿no? Los indios, los amazónicos, los afroperuanos, etcétera, etcétera, quechuas, aymaras, cómo van a tener la participación equitativa. Acá no se trata ahora de voltear la torta como el marxismo de los años 80, dogmático, planteaba, ¿no? Sino cómo tener de manera equitativa ese poder para todos, desarrollarnos en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces, eso sería a grandes rasgos mi reflexión sobre este tema, ¿no? Yo les agradezco por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, César Aguilar, por tu aporte. Ha enriquecido el análisis, la percepción del tema, que es tan vital, tan determinante. Y creo que de todas las críticas que tú has señalado, son absolutamente concordantes y coincidentes con todo lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos años en los colectivos ya mencionados. Y es por eso que nosotros postulamos la necesidad de empoderar a la ciudadanía para que la ciudadanía sea la que tome las decisiones, la que fije y desarrolle las políticas culturales en función de sus intereses, en función de su identidad. Y ligado a la identidad, necesariamente tenemos que hablar también de dignidad, que es algo que se pisotea con tanta facilidad. Bien, tenemos unos minutos todavía disponibles. Invito a quienes están en la sala, a Gilberto, a Tika, y si alguien más se ha entrado, para que puedan hacer algún comentario, alguna complementación. Tendríamos para cada uno unos 3 o 5 minutos. Gilberto, ¿quiere hacer uso de la palabra? O Tika, por favor. Gilberto. Creo que está silenciado su micro. Tika. Escucho. Ahí está Gilberto, creo, ¿no? A ver. Bueno, en efecto, gracias por la invitación. Yo no estaba programado para hoy, pero me ha gustado mucho la participación tanto del orador principal, Oscar, como los siguientes participantes, Pavel y el famoso Chilico. Yo quisiera solamente agregar que no debemos olvidar, si bien es cierto, vamos a tener que reconocer que somos efectivamente muchas culturas agrupadas en el Perú, pero precisamente porque somos agrupadas, deberíamos pensar en ponerle espíritu comunitario a nuestro trabajo, porque se puede convivir interculturalmente hablando, pero pensando comunitariamente. Y ese es un detalle que al parecer no ha sido abordado ni por el primer orador ni por los siguientes. Deberíamos aterrizar. No se trata solamente de hacer una historia, desde luego, importantísima de nuestra patria, sino pensar qué hacer, cómo hacer. Y creo, yo personalmente, pienso que la única forma de conseguir que salgamos adelante es conquistando una democracia comunitaria, que es el primer planteamiento que hice y en el que insisto y persisto. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Creo que en
Es tan obvio que ya no lo ha mencionado Oscar, pero estamos partiendo prácticamente de esa premisa que tú señalaste cuando recién activábamos Yachay y cuando también hemos iniciado este Rimanac. Tika estará, por favor, si quiere también intervenir. Gracias. Bueno, están también Imilce Perfecto. no sé si hay tiempo todavía. Sí, ahí tenemos todavía. Bueno, también no quiero redundar en lo que ya compartimos. Primero felicitarle a Oscar por el esfuerzo y el empeño que siempre pone en sus exposiciones. Y no había analizado este problema de la construcción de la identidad nacional a partir del análisis que hace Chillico, del enfoque de la problemática del artista, ¿no? Que en realidad viene a ser el espejo del alma del pueblo, expresado en diferentes temáticas artísticas, pintura, folclore, música, etcétera, ¿no? Y ese espejo nos muestra, como lo ha analizado Chillico, algo sombrío, pero no es tanto así. Lo que bien ha dicho Gilberto y lo que dijo Oscar en un principio, somos una sociedad diferente. Y no es que estamos construyendo recién nuestra identidad cultural. Lo que pasa es que se ha invisibilizado nuestra identidad. Se ha invisibilizado de tal manera que muchos hemos creído que no existe, que solo existe en los libros de historia. Y se ha reflejado a través de los procesos de resistencia andina, en obras literarias, en la persistencia, aun cuando dicen que se refiere al indio muerto, la persistencia y la sobrevivencia año tras año de diferentes expresiones culturales, artísticas, históricas, que han podido trascender en algunos casos a través de personalidades o de personas o de grupos sociales que se han vinculado en la defensa de la naturaleza o la defensa de la Pachamama o la defensa de nuestro idioma quechua. Por eso es que estamos aquí. Somos el resultado de ese proceso de resistencia andina que en algún momento algunos le llaman como cierta resistencia regional. Pero ¿por qué sobrevivimos? ¿Por qué estamos acá? No es porque cada uno de manera individual ha existido como un hongo separado. Es porque siempre nos hemos vinculado como la raíz de un árbol y estamos articulados en función de esas posiciones y esos análisis. Y esto que plantea Gilberto de la democracia comunitaria es lo que existe. O sea, no es una teoría, no es una historia por crear, existe y se practica. Lo que tenemos que hacer es fortalecer, reavivar, reproducir, extenderla y así cambiar y visibilizar nuestra existencia. Comparto por lo demás con todo lo que han señalado todos los anteriores intervinientes. Eso es todo. Gracias. Gracias, Tika. Invitaríamos también a Emilce, por favor, que está en la sala, que nos diga algo. En tanto, Chillico ha tenido una expresión tan explícita respecto al Joscoruna, a Daniel. Pero hoy obviamente puede hacer memoria de Daniel, pero también expresarse ella misma con lo que piensa de todo lo que ha escuchado y por qué está en medio de nosotros, en medio de Yachay y del Foro Patrimonialista. Emilce, te escuchamos. Muchas gracias, Luchito. Primero que nada, muy buenas tardes. Yo entré un poco atrasada a la reunión y me alegro mucho de ver a César en este panel, en esta sala. Hola, mucho tiempo hace que no nos vemos. Interesantísima su participación, como la de los anteriores expositores. Me han gustado mucho parte de lo que tocó Oscar, porque no pude, desgraciadamente, enterarme de todo.
Y también lo de Pavel, ¿no? Muy interesante. Quería un poquito responder a lo que César dice en su pregunta, no estoy muy segura de los términos como la plantea, la pregunta que se hace sobre cómo haríamos para que podamos cambiar esta situación actual en la que se invisibiliza al pueblo campesino y a las distintas poblaciones indígenas. No estoy segura si fue así el planteamiento, pero de todas maneras, si no lo fue así, a mí me parece que para que estos temas puedan llegar a ser conocidos o a ser tratados como un problema en el país, pero sabiendo de que lo es el problema, no como una situación que se presentó y bueno, ahí la dejamos, sino que plantearlo como la médula del problema que tiene el Perú. Esto para que pueda socializarse completamente, nosotros tenemos que salir de este espacio pequeño en el que estamos. Siempre estoy insistiendo en este tema de mostrarnos más allá a través de todas estas conversaciones, invitando a otras personas, personalidades que han tratado estos aspectos y que pueden llegar a las universidades, a las academias, a los centros de alumnos, a las federaciones de estudiantes. Porque si nos quedamos nosotros en el espacio en el que nos encontramos, entre nosotros y entre aquellos que se interesan cuando leen en los resúmenes de en nuestro foro, los resúmenes del Rimanaku y otros temas, no es suficiente para que estas conversaciones puedan ser tratadas también en la academia y en otros lugares. Esa para mí se ha tratado, pero de manera profunda, de manera insistente, a fin de que sea una discusión permanente en esos centros culturales y sociales que existen en el Perú. Lo que a mí me parece respecto a toda la exposición que hizo Oscar, o aparte de la que yo escuché, es que a mí me gustaría que estos Rimanakui continuaran, porque es muy poco el tiempo y los temas que se han abarcado, que se han tocado. Por ejemplo, solamente hemos tocado, me parece, lo de identidad, pero hay temas muy interesantes como la cosmovisión andina, como el simbolismo. Y aquí me quiero detener un ratito, un minuto, esto de la simbología, porque se le dio mucha importancia a la simbología durante el gobierno municipal, el gobierno local de Daniel, rescatando aquellos símbolos que habían sido en cierta medida puestos a un lado o no recordados, o un poco tengo la impresión yo de que aquello fue en ese tiempo el cusqueñismo, la identidad, el sentimiento de cusqueño estaba apagado. Entonces la forma que hubo para rescatar aquel sentimiento y aquellas emociones fue traer al espíritu del cusqueño todo aquello que representaba la identidad del Cusco, del Ande. Y es que se trajo se recuperó el himno, se recuperó la S en vez de la Z en Cusco. Se quiso colocar, se intentó denominar Cosco en los membretes de todos los documentos institucionales, y en la mentalidad, en el recuerdo, en la conformación mental del cusqueño,
para que hablara del Cusco y no del Cusco en español, pero desgraciadamente no funcionó. Eso no funcionó y siempre se continuó con el término o con la voz Cusco. Y asimismo se hizo una serie de otros trabajos que representaban la simbología inca, como el agua a través de las pachas, y bueno, traer a Pachacútec, nuestro legendario fundador del Cusco, legislador de aquella época, colocarlo en un espacio que pudiera transformarse en un espacio mayor, más social, y pudiera, la idea era desocupar un poco el centro de la ciudad y llevarlo hacia otras zonas a fin de no cargar demasiado el centro histórico, ¿no? No sé si se ha podido lograr eso, pero de todas maneras esa era la intención. Pero en fin, hay una serie de situaciones que me recuerdan a mí la época aquella en la que la simbología tuvo una presencia muy importante. Y ya fue que les mencioné que habría que tocar mucho más el tema de mestizaje, porque no sé si al final de cuentas, en esta época, este mestizaje ha derivado en una situación un poco, ¿cómo llamarla? No tengo el término, pero es aquella de encontrarse con el hombre del pueblo o en la ciudad, sobre todo en las ciudades grandes, con el hombre o la persona que actúa con una cultura que la ha transformado en una cultura chicha, que le llaman la cultura chicha, esa de volverse un poco cholo, un poco fuera del Perú, es decir, una mezcla de conocimientos, de danzas, de movimientos, de palabras, de lenguaje, y que está caracterizando, me parece a mí, la actual situación de lo urbano, de las ciudades grandes, donde esta presencia de lo chicha urbano, se hace muy fuerte. Ese tema yo creo que necesita ser conversado, ser discutido, ser analizado, porque sí estamos llegando a un punto en que nuestra cultura ha ido deformándose por medio de este tipo de movimientos, sobre todo en los jóvenes que viven en sectores marginales. Hasta ahí nomás lo dejo. Muchas gracias, Inés. Ciertamente tu aporte recordatorio de la trayectoria de Daniel es muy valioso, sobre todo porque nos recuerda que hubo un hombre que tenía una identidad totalmente lograda, claro, sabía quién era y sabía qué quería para su Cusco, y esa convicción hizo que tomara decisiones políticas en función de ese pensamiento, cosa que ahora no existe, porque lamentablemente vamos a caer en comparaciones. El actual alcalde no sé qué identidad tendrá, porque es el primero en contribuir a la destrucción del patrimonio, el primero en olvidarse que hay toda una titulación para el Cusco que responde a esa gran dimensión cultural, espiritual, artística del Cusco, cosa que los actuales gobernantes ignoran. Bien, gracias a todos. Ya nos queda muy poco tiempo. Le pedimos a Julio si quiere cerrar el evento en su condición de coordinador, no quiere que se le diga rector de IACHA. Por favor, Julio, cerramos el evento y estamos en los últimos minutos. Y gracias nuevamente a Pavel Ugarte, a César Aguilar, a
los panelistas que han intervenido, obviamente la introducción y la posición inicial, Oscar Liendo, la de Julio mismo. Así es que gracias a todos ustedes por haber contribuido al mejor conocimiento y reflexión en relación al tema que nos hemos planteado para el tercer Rimanac. En Perú, los caminos de la identidad nacional. Julio, escuchamos cerrando el Rimanacui del día de hoy. Gracias, Luchito. Un abrazo a todos. Ha sido una jornada muy linda. Creo que se han esclarecido muchísimas cosas. La conferencia excelente de Oscar. Antes de la conferencia, hablaba con Chilico y me preguntaba, primero por la profesión de Oscar y qué había hecho. Al parecer Chilico tenía poco conocimiento quizás sobre Oscar. Entonces yo le dije, lo vas a escuchar. Él es médico, pero es un Cosco Japisca, como él mismo dice, alguien que se ha enamorado de esta tierra y se ha quedado. Tiene su casa, vive entre Lima y Cusco y trabaja arte. Él, como estuvimos comentando, con sus hermanos, ha hecho un CD lindísimo, ¿no? Con los poemas musicalizados de César Vallejo. Bueno, y además, yo tenía por acá el libro de uno de los libros de Oscar, que es este, Taitanchis Coyuriti. He vuelto a leer, porque esto sacó la municipalidad del Cusco todavía el año 95. Una belleza de trabajo. Aquí realmente cómo el hombre andino atrae a gente de otras latitudes. Al principio es hosco, duro, difícil de ser comunicado, integrar a otras personas, pero finalmente a todo el grupo en el que Oscar iba los aceptaron, ¿no? Y toda esa historia de cómo pervive esa tradición cultural de hace siglos, está en este hermoso libro titulado Taitanchis Coyuriti, de Oscar Liendo Seminario. Entonces, al escuchar también a Chilico, que nos ha hecho vivir momentos actuales, ¿no? Como nuestra cultura ante nuestros ojos viene depredándose, destruyéndose, y cómo los indígenas, entre comillas, para muchos de nosotros a veces abstractos, aquí en concreto están peleando todos los días, reclamando por la ocupación que las mineras quieren hacer de sus tierras, y nosotros a veces no los acompañamos, no estamos con ellos. Este Rimanacui que sirva también para integrarnos con ellos, acercarnos a ese pueblo andino que está andando por su propia cuenta sin nuestro apoyo. Ya hemos dicho que toda la República Criolla ha sido contra el indio y toda esa historia es simplemente un rosario de matanzas, de persecuciones, de expulsiones de sus tierras. Y creo que ha llegado el tiempo del Incarri en que debemos rescatar a ese gran pueblo que es el pueblo inca. Muchísimas gracias. Invitarlos a todos a seguir mediante Facebook de Quipu todos los martes a las 6 de la tarde. Continuamos con este Rimanac. Muchas gracias. Ya con una indicación interna, somos un grupo totalmente abierto, no hay ningún secreto, aquí no es una academia rígida, sino está hecha por seres humanos que aman su tierra, que tienen una identidad y quieren compartir. Amigos, una vez más, muchísimas gracias. Será hasta el próximo martes 13, siempre a partir de las 6 en punto de la noche. Buenas noches. Pakarin Kama. Tupananchis Kama.